Rica. Las personas comen huevo cuando las gallinas ponen. Algunos se rieron y otros no lo entendieron. Y los que no lo entendieron es porque no saben las necesidades que viven las personas pobres en el campo. Muchos otros no entienden por qué los frijoles se aporrean. Y no entienden qué es aporrear frijoles, porque no saben que en el campo para comer frijoles hay que aporrearlos, porque si no, no hay que comer. Y cuando dije que comen, cuando las gallinas ponen, es porque los huevitos que se comen son los que pueden poner las gallinas, porque si las gallinas no ponen, no hay cómo hacer sopa negra en esas lindas provincias de Limón, en Guanacaste, o en mi bella provincia de Alajuela, en la zona norte, en los cantones de Guatuso, de Upala y de Los Chiles. Cuando nosotros no entendemos esa necesidad, no podemos ayudarle a esas familias alejadas del Valle Central. ¿Qué queremos para la defensora de los habitantes? ¿Quién debe de ser nuestro defensor de los habitantes? ¿Y cuál es la idoneidad que debiera de tener la persona que vamos a elegir como defensor de los habitantes? ¿Para qué queremos una defensoría de los habitantes aquí en San José? Si es que la gente más necesitada de este país, la que menos derechos humanos tiene, vive en las costas de Costa Rica y en la zona norte de este país, donde hay pobreza, donde la gente no entiende lo que es poder tomar un autobús porque se viaja a caballo, en mula o a pie. Los que son ricos tienen bicicleta. Hay estudiantes que tienen que viajar 5 horas para poder llegar a su colegio, a su escuela. Muchos con un machete en la mano para poder quitarse las culebras que de camino salen, porque ni siquiera hay lastre. Viajan por entre el campo. Y entonces yo quisiera hacerle un llamado a quien vaya a ser defensor de los habitantes, para que deje su escritorio con aire acondicionado aquí en la capital y se vaya a los cantones alejados de Costa Rica a defender a los que no tienen nada, a los que no conocen lo que es un derecho humano y a los que de verdad necesitan derechos para poderles ayudar a salir adelante en este maravilloso país en el que Dios nos ha dejado nacer. En esos cantones alejados es donde se necesita a la defensoría de los habitantes, donde perfectamente puede, con todas las condiciones que tiene el defensor de los habitantes, transportarse hacia esos lugares para atender las poblaciones. Y si es que no tiene o no sabe cómo llegar, por favor, nos ponemos a sus órdenes, que coordinamos con el sector educación, con directores de escuela, con supervisores y directores regionales de la educación, que abrirían las puertas y colocaríamos una mesa y una silla en las afueras de los centros educativos más alejados de este país, para que ahí la defensora de los habitantes o el defensor de los habitantes, en una mesa y en una silla en las afueras de las escuelas y en los colegios de Costa Rica, pueda atender las necesidades de todos esos padres de familia y las quejas que tiene sobre los derechos humanos que son violados en esos lugares de Costa Rica. Y es que estoy hablando, José Heiner, de doña Olga de Los Chiles, que usted me acompañó en la gira. Estoy hablando de Jason Urbina, el que representa a los malecos en Guatuso, o bien a doña María de México de Upala. Esos 3 seres humanos no saben lo que son derechos humanos, porque ahí se levantan cuando el sol alumbra y se acuestan cuando las gallinas se suben a los árboles. Les quisiera hablar de transparencia, y es que en vez de decir que debiera desaparecer la comisión de nombramientos, debemos de fortalecerla. ¿Por qué el Partido Unidad Social Cristiana, los 9 diputados, vamos a votar por José Manuel Echandi Mesa? Bueno, porque ese fue el que quedó de primero en la terna, donde mi compañero Carlos Andrés, la señora diputada Alejandra Larios
y muchos de ustedes trabajaron horas, tardes y mañanas para lograr tener una evaluación y recomendarle a este plenario qué era lo mejor como defensor o defensora de los habitantes. ¿Cuánto costó ese proceso de evaluación y de entrevista para decirle a este plenario y a Costa Rica entero cuál era la persona que nos debía de representar? ¿Cómo es posible que todo ese trabajo que le cuesta millones a los costarricenses, que con sus impuestos pagan su salario y el mío, los 4 millones que ganan ustedes y que gano yo, no lo pagan los costarricenses? Y ese salario que nos pagan los habitantes de este país debe de ser bien correspondido. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que cuando de forma seria una comisión de nombramientos elige a un candidato o una candidata? Esa es la persona a la que debemos de elegir, de votar por esa persona, porque el trabajo que se hizo es el idóneo. La comisión de nombramientos hizo un trabajo excepcional que debiera de acogerse esas recomendaciones, que dentro de esa terna estaba José Manuel Echandi Mesa, y que es por esa persona en la que el Partido Unidad Social Cristiana, representado en esta asamblea legislativa de forma unánime, votará. Gracias a José Manuel por participar y por someterse a este proceso, por ser bien calificado y bien evaluado, y además de eso, por representarnos dignamente en esa comisión. A usted, José Manuel, y a todos los demás que venían en la terna y que participaron, muchas gracias por someterse al escrutinio de los costarricenses, de esta asamblea legislativa, y por querer representar en la Defensoría de los Habitantes a la persona idónea que irá a defender los derechos de todos los 5 millones de costarricenses.